Fractura de falanges. Debemos recordar que lo que es la fractura es una interrupción total o parcial de un hueso. Las causas más comunes son traumatismos por accidente, una caída o una lesión deportiva, lo cual la fractura provoca un dolor intenso dependiendo de la gravedad. Puede ser desplazada o no. Puede necesitar cirugía para fijar o reconstruir el hueso. En este caso, las fracturas de falanges son bastante frecuentes y se pueden asociar a las fracturas de los metacarpianos. Es importante conocer la deformidad típica que se produce tras la fractura y que dependen su localización. Las fracturas de falanges proximales generalmente presentan una angulación en extensión. El fragmento proximal se desvía en flexión por acción de los interóseos y el fragmento distal se desvía en extensión por acción de la bandeleta central. El desplazamiento de las falanges medias es impredecible. En este caso, las fracturas de las falanges distales suelen ser resultado de desplazamiento por ocasión fracturas conminutas del penacho. La fractura de falanges proximal o primera falange constituye el 50% de las lesiones observadas a nivel de la mano. Se producen por choque directo o puede ser abierta por desplazamiento. Se pueden originar también por un mecanismo de hiperflexión, de torsión o por ambos a la vez. La fractura de falange media o segunda falange se producen generalmente por un mecanismo de compresión en una violencia directa o un traumatismo directo. Estructuras dañadas. Empezando con las falanges proximales, localizamos la base extraarticular, la base intraarticular, el oblicuo de la diáfisis, la comitura de la diáfisis y los cóndilos. Las falanges medias. Empezamos con la base extraarticular, base intraarticular, la zona oblicua de la diáfisis, la comitura de la diáfisis y el cóndilo. Mencionando las falanges distales, encontramos fracturas en zona intraarticular marginal externa o interna, la zona intraarticular marginal dorsal o ventral, la zona extraarticular de trazo simple y la zona extraarticular de trazo conminuto. El mecanismo de lesión de la fractura de falanges es el más común por traumatismos esqueléticos de la mano. La carga axial sobre el eje del dedo se produce con frecuencia durante la práctica de deportes con balón o por un traumatismo por alcance durante la actividad de la vida diaria, como intentar coger un objeto que acaba de caer. El patrón de lesión producido por este mecanismo generalmente ocasiona una fractura articular por cizallamiento o una fractura metafisiaria por compresión. Una carga axial sobre la extremidad superior debe hacer sospechar presencia de lesiones asociadas en el carpo, el antebrazo, el codo y la cintura escapular. En general, el mecanismo de lesión en las fracturas diafisiarias y las luxaciones necesita un componente de flexión que puede producirse durante la práctica de deportes con balón o cuando la mano queda atrapada con un objeto y no puede moverse con el resto de la mano. Un único dedo puede verse atrapado con facilidad en la ropa, un mueble, un equipo de trabajo y sufrir un mecanismo de torsión que da lugar a fracturas espiroideas o patrones de luxación más complejos. En la industria o lugares, en este caso como de trabajo, donde se manipulan objetos pesados o mecanismos de alta energía, se producen lesiones por aplastamiento que combinan mecanismos de flexión, cizallamiento y torsión para producir patrones de lesión esquelética específicos asociados a lesiones de partes blandas. Tipos de fracturas. Empezando con la falange distal, encontramos fracturas por machacamiento, hiperflexión, extrafisiarias y fisiarias. En la zona de la falange media y proximal encontramos fracturas con características fisiarias individuales, fuerzas torsionales y axiales, fisiarias en falanges proximal, Salter y Harris tipo 2 y 4 y algunos mecanismos de fracturas laterales. La mayoría de estas fracturas está asociada
con caídas contra el suelo, estas apoyando la mano en flexión dorsal forzada. También a movimientos violentos que llevan la mano a dorsiflexión violenta para provocar la fractura, sin necesidad incluso de una caída contra el suelo. Fracturas en la primera falange. Los interóseos producen una flexión del fragmento proximal. Fracturas de la segunda falange. Depende de si se localizan proximal o distalmente. Fracturas de la tercera falange. Se clasifican en fracturas aplastamiento simple y con minuta. Fracturas extraarticulares, transversas y longitudinales. Y fracturas articulares, volares por arrancamiento del flexor profundo, epifisiarias en niños y adolescentes, y fracturas de Mallet. Deficiencia funcional. Las funciones principales de la mano son importantes en las actividades de la vida diaria y se ven en gran medida afectadas en este tipo de fracturas. La amputación de todas las falanges se considera como una deficiencia de la mano del 100%, que equivale a un porcentaje de discapacidad a nivel mundial del 44%. Cada falange recibe un valor relativo respecto de la mano, así como la amputación a nivel de cada porción de la falange recibe un valor relativo de pérdida de todo el dedo. Por lo tanto, existirá limitación de los movimientos de cada una de las articulaciones y la pérdida sensorial de cada uno de los dedos, ya que la deficiencia supone un trastorno orgánico que produce una limitación funcional que se manifiesta objetivamente en la vida diaria. Mal rotación en la flexión, se produce un solapamiento de dedos, deformidad angular y acortamiento. Como objetivos del tratamiento tenemos lo siguiente: obtener la consolidación de la fractura, conseguir una buena reducción de la superficie articular, evitar angulaciones y rotaciones que originan déficit importantes y evitar edema, adherencias y rigidez. Después del periodo de inmovilización, se deberá recuperar la movilidad de las articulaciones implicadas, así como también mejorar la elasticidad y contractibilidad de las estructuras ligamentosas y recuperar la fuerza de musculatura. En el plan de tratamiento fisioterapéutico, principalmente se debe cuidar la mano del paciente, evitando adherencia en el tejido y realizando ejercicios de fortalecimiento y terapia manual. La rehabilitación se debe comenzar en 4 a 6 semanas si es que se llevó a cabo un tratamiento conservador y hacerse a partir de las 6 semanas si fue una cirugía. Se cuidará el tipo de inmovilización del paciente y las modalidades que se usarán, como ultrasonido, electroestimulación, crioterapia y termoterapia. Los puntos clave a tratar son la rigidez en las articulaciones, los tendones adherentes, la atrofia muscular, las cicatrices y el dolor. Actividades de aprendizaje. Ejercicios destinados a mejorar o completar el rango articular, evitar rigidez y facilitar la regeneración del tejido articular. Ejercicios de manipulación, motricidad fina y destreza manipulativa. Fortalecimiento muscular, rehabilitación sensitiva, por ejemplo, propioceptiva,